Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos, y que sinceramente a mí también me tiene fascinado, la promesa que ha conmovido a todos de la mano de Can Yaman: resistiré hasta el final. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fans de Can Yaman, y si no lo son, prepárense porque después de este vídeo lo van a ser. Este actor turco, con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su físico imponente, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de su éxito en la pantalla, hay una promesa, una declaración que ha hecho, que revela una faceta mucho más profunda de su persona. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que agarren sus palomitas, prepárense para descubrir detalles interesantes y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre Can Yaman y otros temas interesantes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. ¿Ya están? Perfecto. Empecemos. Can Yaman, como les decía, es mucho más que una cara bonita. Ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo y con sus fans. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de su evolución, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde sus inicios con papeles que nos enamoraron, hasta sus proyectos más recientes, Can siempre ha mantenido una actitud de perseverancia y entrega. Y es precisamente esa actitud la que lo ha llevado a pronunciar, y a vivir, esa frase que hoy nos ocupa: resistiré hasta el final. Esta frase, más que una simple declaración, es un mantra, un compromiso consigo mismo y con todos aquellos que lo admiran. Es una promesa de no rendirse, de seguir adelante a pesar de las dificultades, de mantenerse firme en sus convicciones y de luchar por sus sueños. Es una declaración que resuena con fuerza, no solo en el ámbito profesional de Can, sino también en la vida personal de cualquiera que se sienta inspirado por su ejemplo. Resistiré hasta el final es un llamado a la resiliencia, a la tenacidad, a la fe inquebrantable en uno mismo y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. ¿De dónde viene esta promesa? Bueno, para entenderlo, hay que analizar un poco la trayectoria de Can. Su carrera no ha sido un camino de rosas. Ha enfrentado obstáculos, críticas y momentos de incertidumbre. Pero en cada uno de ellos ha demostrado una fortaleza admirable. Ha trabajado duro, ha estudiado, ha mejorado y ha aprendido de cada experiencia. Y en ese proceso, resistiré hasta el final, se convirtió en su filosofía de vida. Es la esencia de su perseverancia, el motor que lo impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para comprender la profundidad de esta filosofía, es crucial sumergirnos en los momentos clave de su carrera y en las experiencias que han moldeado su carácter. Desde sus primeros pasos en la actuación, Can Yaman mostró una ambición y una determinación que lo distinguieron. Sus inicios, como cualquier actor, no estuvieron exentos de desafíos. Las audiciones, los castings, las negativas, la espera, todo esto forma parte del camino. Pero Can, lejos de desanimarse, utilizó cada obstáculo como una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecerse. Sus primeros papeles, aunque no lo catapultaron inmediatamente a la fama, fueron fundamentales. Le permitieron adquirir experiencia, perfeccionar su técnica, y sobre todo, aprender a lidiar con las presiones de la industria. Cada personaje que interpretó, cada guión que estudió, cada director con el que trabajó, contribuyeron a forjar al actor que conocemos hoy. Y en cada uno de estos proyectos, ya sea en el set de rodaje o en su preparación, se vislumbraba la semilla de resistiré hasta el final. Pero la verdadera prueba de fuego llegó con el éxito. El estrellato, la fama, los reflectores, todo esto conlleva una gran responsabilidad. Las expectativas se multiplican, las críticas se intensifican, y la presión por mantener el éxito puede ser abrumadora. Es en este punto donde la filosofía de resistiré hasta el final cobra mayor importancia. Es la que le permite a Can mantenerse fiel a sí mismo, a sus valores, y a su compromiso con su trabajo y con sus fans. Los momentos de incertidumbre, las críticas destructivas, las posibles frustraciones, son inevitables en la vida de un actor. Pero Can Yaman, con su actitud, ha sabido afrontarlos con valentía y determinación. En lugar de sucumbir a la negatividad, ha optado por la resiliencia, por la perseverancia, por la fe inquebrantable en su talento y en su potencial. Ha utilizado las críticas como una herramienta para aprender y mejorar, y los momentos de incertidumbre como una oportunidad para reflexionar y fortalecer su compromiso. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa en el contexto de su vida y su carrera?
Para Kant, creo que representa varias cosas importantes. En primer lugar, significa perseverancia. Es la determinación de no abandonar sus proyectos, de dar lo mejor de sí mismo en cada papel y de seguir adelante a pesar de los desafíos. Sabemos que la industria del entretenimiento puede ser implacable. Hay mucha competencia y las oportunidades no siempre son fáciles de conseguir. Pero Kant, con su actitud de resistiré hasta el final, ha demostrado que la perseverancia es clave para alcanzar el éxito. Es la constancia en el esfuerzo, la persistencia ante la adversidad, la capacidad de no rendirse ante los obstáculos. En segundo lugar, significa compromiso. Kant se ha comprometido con sus fans, con su trabajo y con sus valores. Siempre ha mostrado respeto por sus seguidores, interactuando con ellos en redes sociales, agradeciendo su apoyo y dedicándoles tiempo. Además, se ha comprometido con la excelencia en su trabajo, buscando siempre mejorar y ofrecer interpretaciones memorables. Y por supuesto, se ha mantenido fiel a sus valores, defendiendo sus principios y manteniendo una actitud positiva y optimista frente a la vida. El compromiso es el motor que impulsa a Kant a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, a involucrarse en el proceso creativo y a conectar con el público de una manera auténtica y genuina. Y finalmente, resistiré hasta el final, es una declaración de esperanza. Es la creencia de que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Es la convicción de que con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva, se pueden superar los obstáculos y alcanzar los objetivos. Esta esperanza es algo que inspira a muchos, y que Kant ha logrado transmitir con su ejemplo. Es la certeza de que por más oscuro que parezca el camino, siempre hay una posibilidad de salir adelante, de lograr nuestros sueños, de alcanzar la felicidad. Es la llama que nos mantiene encendidos y que nos impulsa a seguir luchando. Pero ¿cómo se manifiesta esta promesa en la práctica? ¿Cómo se traduce en acciones concretas? Pues bien, podemos verla en su dedicación al trabajo. Kant se prepara a fondo para cada papel, estudiando el guión, ensayando y buscando la perfección en cada detalle. Su compromiso con su trabajo es evidente en la meticulosidad con la que aborda cada personaje. Se sumerge en la historia, investiga a fondo y se entrega por completo a la interpretación. Es este nivel de compromiso el que le permite crear personajes memorables y conectar con el público de una manera tan profunda. También podemos verla en su actitud frente a las críticas. En lugar de dejarse amedrentar por los comentarios negativos, las utiliza como una oportunidad para aprender y mejorar. La capacidad de Kant para gestionar las críticas es admirable. En lugar de tomarse las críticas de manera personal o dejarse afectar por ellas, las analiza de manera objetiva, buscando aprender de ellas y mejorar su desempeño. Esta actitud demuestra una gran madurez y una profunda autoconfianza. Y por supuesto, la vemos en su relación con sus fans. Siempre está dispuesto a agradecer su apoyo, a responder a sus preguntas y a compartir momentos especiales. La conexión que tiene con sus seguidores es un claro reflejo de su compromiso y su gratitud. No solo reconoce el apoyo que recibe, sino que también valora el vínculo que ha construido con sus fans a lo largo de los años. Un claro ejemplo de su resistiré hasta el final se vio durante la grabación de su serie Sandokan. La exigencia física que este papel requería fue enorme. Kant tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento, aprender a luchar con espadas y a montar a caballo, además de lidiar con las condiciones climáticas extremas. Pero a pesar del cansancio y las dificultades, nunca se rindió. Siguió adelante dando lo mejor de sí mismo y demostrando una vez más su compromiso con su trabajo y con sus fans. Esto quedó reflejado en las propias imágenes del rodaje y en las entrevistas que concedió, donde se le veía exhausto, pero siempre con una sonrisa y una actitud positiva. La determinación que demostró en Sandokan es un ejemplo de su compromiso y perseverancia, es la personificación de resistiré hasta el final en acción. Y no olvidemos su labor filantrópica. Kant ha participado en diversas iniciativas benéficas, demostrando su compromiso con causas sociales y su deseo de ayudar a los demás. Esto también es una forma de resistiré hasta el final, de luchar por un mundo mejor y de utilizar su influencia para generar un impacto positivo. La filantropía de Kant es una extensión de su filosofía, una manifestación de su compromiso con la sociedad y con el bienestar de los demás. Es importante mencionar que esta promesa, resistiré hasta el final, no solo es relevante para Kant, sino también para todos nosotros.
Es un mensaje de motivación y esperanza que nos invita a perseverar en nuestros propios sueños, a no rendirnos ante las dificultades y a mantener una actitud positiva frente a la vida. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y de alcanzar nuestros objetivos, sin importar cuán difíciles parezcan. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestras propias vidas? Primero, definiendo nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros sueños? Una vez que tengamos claro qué es lo que queremos, es importante establecer un plan de acción. ¿Cómo vamos a llegar a nuestros objetivos? ¿Qué pasos debemos seguir? La claridad en nuestros objetivos y la elaboración de un plan de acción son los cimientos para construir una vida con propósito y significado. Después, debemos ser perseverantes. Habrá momentos difíciles, obstáculos en el camino, y quizás incluso momentos en los que queramos rendirnos. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar la promesa de Can Yaman: resistiré hasta el final. Debemos mantener la calma, enfocarnos en nuestros objetivos y seguir adelante. La perseverancia es la clave para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Es la capacidad de resistir ante la adversidad y de seguir adelante sin importar cuán difícil sea el camino. También es importante ser comprometidos. Debemos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, a trabajar duro y a dedicarnos a nuestros objetivos. El compromiso es la base para alcanzar nuestros sueños. Es la disposición de dar lo mejor de nosotros mismos y de invertir el tiempo y esfuerzo necesarios para lograr nuestros objetivos. Y por supuesto, debemos mantener una actitud positiva y optimista. Creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en la posibilidad de alcanzar nuestros sueños. La actitud positiva es la herramienta que nos permite superar los obstáculos y mantenernos motivados. Creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades es esencial para alcanzar nuestros objetivos. Y finalmente debemos aprender a celebrar nuestros éxitos, por pequeños que sean. Cada logro, cada paso adelante es una victoria que debemos celebrar. Y debemos utilizar esa energía positiva para seguir adelante, para seguir luchando por nuestros sueños. Celebrar nuestros éxitos, por pequeños que sean, es fundamental para mantener la motivación y el entusiasmo. Cada logro es una oportunidad para reconocer nuestro esfuerzo y para celebrar nuestro progreso. En resumen, la promesa de Can Yaman, resistiré hasta el final, es mucho más que una frase. Es una filosofía de vida, un compromiso con la perseverancia, el compromiso y la esperanza. Es un mensaje que nos invita a todos a luchar por nuestros sueños, a no rendirnos ante las dificultades y a mantener una actitud positiva frente a la vida. Es una declaración de poder, un recordatorio de que somos capaces de superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y que los haya inspirado. Realmente creo que Can Yaman es una persona digna de admiración, no solo por su talento, sino también por su forma de ser y por el mensaje que transmite. Su ejemplo nos demuestra que la perseverancia, el compromiso y la esperanza son las claves para alcanzar el éxito y la felicidad. Hemos explorado el significado de la promesa resistiré hasta el final en la vida y carrera de Can Yaman, hemos analizado cómo se manifiesta en sus acciones y en su actitud, y hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestras propias vidas. Hemos visto que es una declaración de perseverancia, compromiso y esperanza, y que nos invita a luchar por nuestros sueños y a mantener una actitud positiva frente a la vida. Hemos descubierto que esta promesa no es solo para Can, sino para todos nosotros. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Compartir este vídeo es una forma de difundir este mensaje de esperanza y de inspirar a otros a luchar por sus sueños. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Qué opinan de la promesa de Can Yaman? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo la aplican en sus vidas? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Sus comentarios son una parte fundamental de la comunidad y me permiten conocer sus perspectivas y sus experiencias. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.